está mi pantalla. Entonces, he preparado unos ejercicios de geometría analítica, ¿no? Entonces voy a ver aquí. Aquí está. ¿Ya? Bien, un poco para repasar las ecuaciones de una parábola, de una hipérbola, ¿no? Una elipse, ¿no? Todo eso ya. Pues para eso tenemos ya los PDFs en el grupo. ¿Ya? Sí, lo que tenemos que ir viendo los PDFs y analizando las ecuaciones, ¿no? Uno de los problemas de este problema, se trata de la ecuación de la parábola, pero utilizando ciertos datos de la parábola, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir a ver los PDFs. ¿Dónde están mis PDFs? Estoy buscando mis PDFs. ¿Dónde están mis PDFs? ¿Dónde me escondí? A ver, voy a buscar. Ya bien, vas a ir recordando ya. Se trata de lo siguiente. Eh, en una parábola va a pasar dos cosas principales. Que la parábola se va a abrir en el eje X o en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Y para eso tienes que ver, digamos, las ecuaciones canónicas. Y además tienes que ver si se va a abrir, si su vértice va a estar en el origen del sistema de coordenadas o va a estar movido, ¿no? Es lo que va a pasar, ¿ya? Es para eso tenemos las teorías, entonces, tenemos que ir analizando, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es hacer, orientarnos con una gráfica, ¿no? Es lo importante, ¿no? Aquí voy a graficar. Vas a ir recordando que está mi sistema. La gráfica es importante, ¿no? Entonces aquí voy a poner el eje de las abscisas, que es X, y el eje de las ordenadas, que es Y. Listo, ¿no? Y nos dan dos puntos de la parábola. Uno sería el vértice, ¿no? Y el otro el foco. Entonces, vas a graficar a ver los vértices. Aquí, lo que tenemos que ver, fíjense, ustedes me tienen que decir, como están haciendo prácticamente, me tienen que decir en qué eje se va a abrir la parábola y se va a abrir a la izquierda o a la derecha, ¿no? Es lo que hay que ver, ¿no? Entonces aquí, fíjense, voy a graficar los dos puntos. En el eje de la abscisa se mueve 2, 1, a ver, 1, 1, 2, ¿no? Y aquí le voy a poner 4, a ver, creo que está muy pequeño, a ver, vamos a todo, así. Así, vamos a, ya, pequeñito nomás, a ver. Ya, 1, 2, vamos a ir aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí va a estar ejes ordenadas 4, ¿no? Entonces hay un punto aquí, que sería el, el foco. Ya, foco, listo. Tengo un vértice, ¿no? 5, es un ruido que tengo, ¿no? A ver,
A ver, tengo un vértice, a ver, voy a graficar. 5, 5, 4, ¿no? 5, 4, 5, 4, 4, ¿no? Aquí 2 puntos. Perfecto. Este sería vamos a analizar, ¿qué sería? Sería el 2, 4 es el foco. Foco, foco. Y este sería el vértice, ¿no? Vértice. Ya. Entonces, tenemos aquí el centro. Aquí vamos a ver. Quiero ver la parábola. Entonces, abrir vértice. Aquí tengo un vértice. El vértice debe ser HK. HK. Entonces, el vértice va a ser 5, 4, ¿no? 5, 4, ¿no? HK, ¿no? Aquí por igualación de coordenadas, tenemos H que es 5, K vale 4, ¿no? Bien. Aquí notamos que la segunda coordenada está constante. Lo que está cambiando es el eje de las abscisas, ¿no? En la coordenada, el eje de las abscisas, ¿no? Eso quiere decir que la parábola se va a abrir en el eje. ¿En dónde se va a abrir? Por esa observación, ¿dónde se abriría? ¿En el eje X o en el eje Y? Está cambiando en la primera coordenada, ¿no? En el eje X, ¿no? Estaría abriendo en el eje X. En el eje X. ¿Ya? Ahora, queremos ver si se va a abrir a la izquierda o a la derecha. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el P, ¿no? Si P es positivo, a la derecha, P negativo a la izquierda. Entonces aquí, tienes que averiguar, ¿no? Pero por los puntos que nos dan, vemos que se va a abrir la parábola en el eje X, ¿no? Porque en el eje X se va a ir cambiando, ¿no? Entonces, sabemos que el foco está determinado por esto, ¿no? El foco, una parábola, cuando se va a extender en el eje X, va a estar así, ¿no? El foco va a ser así, ¿no? El foco, ¿ve? Al foco le determina el P, ¿no? Pero al H hay que aumentarle el P, ¿no? A ver, el P. Y este K se queda constante. Sí va a ser el P. Y este va a ser el foco. Y este foco va a ser, ¿no? 2, 4. 2, 4. Aquí determinamos que K es 4, ¿no? Y H más P igual a 2. ¿no? H más P igual a 2. Además, eh, eh, con esta ecuación, ¿qué obtendrías? Hay que hacer un jueguito, ¿no? A ver, ya tengo K, tengo H, tengo K, ¿no? Estoy buscando el P, ¿no? Estoy buscando el P. Yo voy a recordar mi ecuación, cuando está en el eje X, esto voy a recordar. A ver, a ver. Sí. Donde no hay cuadrado, ahí en esa rama se va a abrir, va a ser en el eje X, así va a estar entonces. Y menos K. El K siempre va a estar relacionado con Y. Y cuadrado. Y vamos a despegar así, ¿no? Y va a aparecer el 4P X menos H. Así va a ser nuestra ecuación. Porque vamos por los amarillitos, ¿no?
Ese quiere decir que se va a abrir en el eje X, la parábola. Ahora, no sabemos si se va a abrir a la izquierda o la derecha, ¿no? No sabemos. Aquí, pero aquí puedes averiguar el P. A ver, P voy a averiguar. Que va a ser 2 menos H. 2 menos H. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuántos H es? Ya tengo 5. 5. ¿Vale? Entonces, P va a ser igual a menos 3. ¿Ve? Menos 3. Este P menos 3 me dice que se va a abrir, como está en el eje X, se va a abrir a la izquierda o a la derecha. En este caso, como es negativo, se va a abrir a la izquierda, ¿no? Eso nos dice. Entonces, mi ecuación de la parábola, ¿cuál sería? Sería, a ver, aquí me van dictando, a ver, aquí con negrita, a ver, Y, ¿no? Aquí va a estar Y. Esa va a ser la variable. K, ¿cuánto vale K? K vale 4, entonces, menos 4, ¿ve? Cuadrado. Igual a 4, pero P hemos averiguado. P vale menos 3. X es la variable. H, buscamos H es 5. X menos 5. ¿Ve? Entonces, esto nos va a generar la parábola. Ahora, vemos en la gráfica cómo sería entonces. Aquí está el vértice. Aquí está el vértice, lo estoy marcando un poco más. Entonces, por el P, tiene que abrirse a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Entonces, como está en el eje X, entonces se va a abrir así, ¿no? ¿No? Así es. ¿No? A la izquierda. Entonces, el foco siempre está metido, fíjense. Aquí el foco está dentro de la llama de la parábola, ¿no? Sabemos eso. Aquí está el foco. El foco es 2, 4. Está metido. Aquí va a haber un eje en la directriz, ¿no? Va a haber una directriz aquí, a la misma distancia, ¿no? 3, aquí más o menos. Aquí hay una distancia. La directriz, este va a ser la directriz. ¿Me ves? Ya lo he identificado mi parábola, ya tengo mi ecuación. Entonces, aquí yo podría hacer un desarrollo del binomio y ver cuál es mi ecuación. Entonces, aquí yo trabajo. Cuadrado del primero, ¿no? Menos el doble producto del primero por segundo, que sería 8y, más el cuadrado del segundo, ¿no? Ya, listo. Más por menos, menos. Entonces, aquí sería menos 12, menos 12. X menos 5. Ya ve. Y cuadrado, entonces aquí menos, perdón. Menos 8y más 16. Más 16. Igual a menos 12x, 12x. Menos por menos, más, ¿no? Más. Aquí está, no sé qué pasó, ¿no? Ya, va a pasar a ver, la bolsita. ¿Qué es? ¿Ya? Así que pasó. Tengo un problema en mí. En la calle están trabajando y están moviendo tierra y interfiere. Las 2x menos por menos más, hemos dicho. ¿Ves? ¿Ya? Menos por menos más. Aquí, más. 12 por 5, ¿cuánto sería? 60. 60, ¿no? Ya está desarrollado todo, entonces solamente nos queda ordenarlo. Aquí y cuadrado menos 8y, ¿no?
más, lo voy a llevar a el 12 menos 2x al otro miembro, 12x, 12x, y le voy a igualar a una constante. 60 menos 12, ¿cuánto sería 60 menos 12? 60 menos 12, ¿cuánto sería? A ver, aquí es 20, aquí. 60 menos 16, ¿no? Ya sería. Entonces, la parábola ya está identificada, su ecuación está identificada, 8y más 12x igual a 60 menos 16, sería 44. Sí, 44, ¿no? Así, ya ves, ya obtenés esa ecuación. Es cosita de jugar. Pero aquí ya hemos visto, ¿no? Cuando, aquí fíjense, este 4 era clave, ¿no? Espérenme las ecuaciones canónicas, entre este 4, ¿no? Se mantiene constante, ¿no? Entonces está cambiando es en el eje de las abscisas, ¿no? Ahí va a cambiar. Es decir, que sí que la parábola se va a estar en el eje X, ¿no? Se va a ir se llama en el eje X. O en llama X. Eso es, ¿no? Ya después ya tenemos ecuaciones para identificar, ¿no? ¿Ya? Así es. ¿Ya? Ya, vamos a abrir otro ejercicio. A ver, vamos a ir jugando así. Ahora, si cambia en el eje, en la primera coordenada, eh, si cambia en el eje de la segunda coordenada y se mantiene constante en la primera coordenada, es que sí que la parábola se va a abrir en el eje Y. ¿Será arriba o abajo? No sabemos. ¿No ven? Así aquí, con las ecuaciones hay que ir jugando. ¿Ya? A ver, voy a abrir otra vez. Aquí está otra, ¿no? Aquí está. Este es, ¿no? Ahora, para antes, aquí habla de hipérbola. Escriba la ecuación de la hipérbola cuyos vértices son, dice, ¿no? Nos da vértices, ¿no? Vértices y tiene focos. ¿Qué más tiene la hipérbola? Tiene este extremo, extremos tiene, ¿no? Extremos tiene dos asíntotas tiene, ¿no? Que son ecuaciones de dos rectas, ¿no? Entonces se generan ciertas variables. Entonces hay que mirar al ¿no? A las ecuaciones canónicas, ¿no? A ver, ¿dónde está? Estoy buscando mis PDFs. Voy a ver, aquí mis PDFs. Aquí está. A ver, le voy a traer, a ver. Aquí están le voy a ganar. Hipérbola, ¿sabes? Vamos a analizar la hipérbola. Está la hipérbola, ¿no? Uno tiene llamas, sus llamas se abren en el eje X, ¿no? Y otros se abren en la llama Y, en la Y, ¿no? Hemos un ejemplo aquí. Se abren la llama, en el eje X sus llamas, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Tiene extremos, el 0,3 y el 0 menos 3 son extremos, ¿no? Del eje conjugado. Tiene vértices y tiene focos. Y tiene dos asíntotas, y cosas que son estas ecuaciones. Y igual a 3 quintos de x y el otro con el menos negativo, ¿no? Ese. Pero este es en el eje, con el vértice, en el origen del sistema de coordenadas. Había otro caso donde el origen del sistema de coordenadas se movía, ¿no? Había hasta mi ecuación B. Aquí está. Este ya no está en el origen del sistema de coordenadas, mi hipérbola. Este hay que analizar, hay que estudiarlo. Entonces, fíjense, su vértice está movido. Entonces, va a aparecer el origen, ¿no? El centro.
¿Qué va a tener esta? Ver, analizaremos esta ecuación. Está en el eje X, la hipérbola. Va a tener un vértice, ¿no? Vértice. Va a tener un centro, HK, ya, un centro. Un vértice, va a tener un foco. Va a tener dos focos va a tener. Dos vértices, ¿no? Y un centro. En este caso, el origen del sistema coordenado, el origen, el centro de la hipérbola va a ser el HK movido, listo. Esta es su ecuación. Entonces, cuando está en el eje X, eh, está así, ¿no? El X, por ejemplo, está con signo positivo. Y lo que está debajo va a ser A cuadrado, ¿no? Así hemos quedado. Ahora, cuando el Y se venga con signo positivo, entonces va a estar, aquí va a ver, entonces aquí, el otro caso, aquí vamos a ver, aquí está. Este es en el Y, ¿no? Tiene elementos aquí, a ver. Tiene un foco, dos focos tiene dos vértices y un centro. Y aquí le falta sus asíntotas, ¿no? Dos asíntotas tiene, es le falta. Pero su ecuación, ¿cómo es en el eje Y? En el eje Y está con signo positivo, ¿no? Y debajo está la cuadrada, ¿no? Ahí no tenemos que considerar si es mayor o menor. Entonces, eso hay que analizar. ¿Qué tiene? Centros HK, tiene vértices, el vértice generado de esta forma, ¿ve? En el eje Y, entonces, en la segunda coordenada movemos, ¿no? Entonces, cuando es en el eje Y, el H se mantiene constante. Y los focos generamos con C, ¿no? Los vértices con A, los focos con C. Los extremos generamos con B, pero en la primera coordenada. Hay que analizar. El C generamos con A cuadrado más B cuadrado, teorema de Pitágoras. Listo. Estas son las asíntotas, ¿no? Así no más va a funcionar. Estas ecuaciones hay que tomar en cuenta. Entonces, voy a abrir a ver, vamos a ir al, y entonces, a ver, ya. Cuando la hipérbola se va a abrir en el eje X, ya. En la segunda coordenada se mantiene constante. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Eso, ¿no? Eso nos va a orientar. Ahora, cuando las llamas se abren en el eje Y, la primera se mantiene constante, ¿no ve? En los vértices, ¿no? Tanto focos, ¿ya? Los focos y los vértices, las primeras coordenadas son los mismos. Listo. Eso nos va a orientar, ¿no? Nos va a orientar. Listo. A ver, voy a llevar a mi, vamos a ver, aquí está mi, ahora, con ese análisis, aquí tenemos, aquí tiene un minuto, a ver. Ya, ustedes me dirán, ¿en qué eje se va a abrir esta hipérbola? ¿Se abrirá en el eje X o en el eje Y? En el eje Y, todos están constantes, fíjense, están constantes. Menos uno, menos uno. En el X, en el eje de la axis está cambiando. Entonces, la pregunta es, ¿en qué eje se va a abrir las ramas? Con ese análisis que hemos hecho. ¿En qué eje se va a abrir? Está cambiando en las primeras coordenadas, ¿no? En el eje X se va a abrir las ramas, ¿no? En el eje X. Y vamos a tener que ubicar el centro, los focos, aquí tenemos, ¿no? Los focos, ¿no? Todos esos argumentos. A ver, entonces vamos a ver al mismo link. Volvemos al mismo link. A ver.